Buenas a todos de nuevo, soy Levi Heicho y siguiendo con las construcciones, vayamos a degranar un poco mi shelter por partes, ¿de acuerdo? Para que puedan ver cómo construir y qué orden seguir. Como bien decía el anterior vídeo, todo lo que sea construir, que vaya siguiendo el orden que te va proporcionando la sede, va a ser bueno seguirlo de esa manera, ¿de acuerdo? Aquí en la información podéis ver que por orden general el HQ es lo que más poder total va ofreciendo, ¿vale? Y el HQ junto con el laboratorio y en principio en primeros estadios del juego los campos de entrenamiento de tropas sería para mí lo más importante. A las tropas se le puede dar soporte primordialmente con el restaurante, ¿vale? Porque si nos fijamos aquí, el restaurante, la velocidad de entrenamiento de todas las tropas, un 30% más un 2% y desplegamos la información y va subiendo de 2 en 2% a cada cierto nivel. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un poco el centro de operaciones, ¿de acuerdo? Del centro en lo que focalizar los recursos. Aquí, aquí y por aquí para alcanzar esas tropas de mayor nivel con una velocidad de entrenamiento también superior y una mayor cantidad de números a cada nivel que van ascendiendo. Y niveles de las tropas, que si no recuerdo mal, este sé que está por el 20, que lo acabo de conseguir, este estaba por el 15 o por ahí, este imagino que por el 12 o por ahí, no sé, vayan construyendo su HQ y va a ser importante que suba de nivel porque sin el HQ subido de nivel no vais a poder subir los campos de entrenamiento que, a ver si con suerte en los detalles, te dice el nivel de las tropas que puedes adquirir, pero aquí no lo veo. Pero por ahí están, si no recuerdo muy mal. Nivel 20, tropas 7, nivel 15, tropas 6, nivel un poco más bajo, tropas 5, ya ni me acuerdo. ¿Vale? Eso sería el centro. No hay mucho más que degranar en este centro. Si acaso nos vamos a ir, como llevamos 3 minutos de vídeo, nos vamos a ir directamente a las tecnologías, a las investigaciones tecnológicas, puesto que es el siguiente eh, vídeo o el siguiente apartado más importante. El nuevo hogar lo vais a maxear bastante rápido. Aquí da un poco de todo. Si pincháis en cada uno, veis que, que os van a dar recursos, que os van a dar monedas, que os van a dar madera, que os van a dar un poco de todo, que os van a dar mejoras de asaltante, eh, más edificios. Bueno, esta tecnología es la primera que se sube rápidamente. La siguiente en la que yo me enfocaría sería, una vez ya has construido tus tropas y vas teniendo tropas, en las tropas de élite y la construcción del refugio secundario. Las tropas de élite, bueno, esto lo tengo maxeado y ahora todavía no consumen baches, no consumen placas, ¿vale? Entonces pueden seguir metiéndole aquí para subir todo lo que tiene que ver con la fuerza de poder total de ataque y defensa de las tropas. Una cosa importante es que al principio de juego, si son free to play, yo me enfocaría en los asaltantes, puesto que son los guerreros que acompañan a las rosas de sangre y son los héroes más fáciles de conseguir a principio de juego si no van a meter nada de dinero. Eso es algo que la gente pasa por alto, pero tener
más asaltantes que motoristas o tiradores, va a ser prioritario y os va a dar más ventaja a la hora de los combates. Y como segunda construcción, enfocarse en las tropas de élite, ¿vale? Y paralelamente, si os vais quedando estancados, pues os vais dando un poco a la construcción del refugio, que os va a dar más recursos, importante, más velocidad de construcción aquí, cuando llegas al hábil artesano, y cuando llegas también a la investigación tecnológica, velocidad de investigación más porcentaje en velocidad. La velocidad de creación siempre es bueno recogerla y avanzarla, sin olvidar el poder total, puesto que jugáis con más personas y los tops o los rankings se os pueden ir un poco de las manos. Un ejemplo de dónde vas a utilizar badges, donde vas a utilizar placas de policía, como las podemos ver aquí, son en ciertos apartados, como en este caso en la mejora de los héroes. En la mejora de los héroes es algo que yo dejaría para el final, porque los héroes por sí solos leveando van bastante bien y no hace gran diferencia, ¿vale? Esas placas se van a poder utilizar posteriormente para recoger más premios y más recursos en los eventos de VS y, y más cosas que recoger recursos os va a ayudar incluso quizá más que gastar las placas aquí, que son escasas y difícil de conseguir, ¿vale? Degranando un poco la tecnología. Como podemos ver aquí tenemos el Pay to Win de 22,99 euros en este caso, para desbloquear una segunda función de laboratorio que en principio de juego y hasta, hasta la temporada 2 no he desbloqueado yo esa función porque veo que puedo avanzar bien, puedo avanzar normal. Voy a parar el vídeo aquí. Hemos visto lo que viene siendo la investigación tecnológica, la construcción de HQ siguiendo los demás edificios como guía y los campos donde vamos a entrenar a las tropas que nos van a dar fuerza bruta. Algo que puntualizar también con las tropas es que los asaltantes pertenecen a las rosas de sangre, a los rojos. Los tiradores el campo de tiro pertenece a los héroes de color azul y los motoristas a los héroes de color amarillo, ¿vale? Como los héroes de color azul y los héroes de color amarillo van a estar más difíciles de conseguir, no focalizarse demasiado en ellos. Si os dais cuenta, yo aquí en mi centro tengo muchísimos más guerreros brutales y pilladores que, que caballería y ametralladores, ¿vale? Así que juego con eso, juego una formación también de héroes, por comentarlo también, de 3 rojos, 2 azules, uno, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. 3 rojos que serán los que hagan el daño y los 2 azules que serán los que hagan el counter a los rojos, puesto que aquí también tenemos que si pulsamos en la escudo de la facción de cada héroe, qué facción hace counter a cada cual, ¿vale? Aquí podemos leer que Rosa de Sangre restringe a Guardianes del Orden, pero es restringida por Alas del Alba. Entonces el azul le puede al rojo. Entonces el azul le puede al rojo, pero el amarillo le puede al azul. Jueguen con eso en la arena, es importante. Voy a dejarlo aquí, hemos tocado las tropas, con qué héroes va cada tropa, qué orden hay que llevar por el HQ, las tecnologías. El siguiente vídeo me voy a meter en esta zona, ya que va un poco más de seguido y en la arena, para dar unos tips de última hora, nunca mejor dicho. Un saludo a todos, espero haberos ayudado un poquito más. Nos vemos en el juego.